Hola, bienvenidos a mi canal. Te invito a suscribirte y a que me regales una manita hacia arriba. Claire Miller llamó al 911 y confesó el crimen de su hermana Helen, cómo fue la noche del horror y las señales que había dado la joven en sus posteos en redes sociales. ¿Y quién se iba a imaginar que la adolescente de 14 años le quitaría la vida tan cruel a su hermana mayor, Helen, de 19 años? Una noche tan tranquila fue un día domingo, nada anticipó en la casa de la familia Miller lo que se venía después de comer. Se dijeron buenas noches y mientras los padres, Mark y Marie, se fueron a su habitación, Helen, de 19 años, y Claire, de 14, se prepararon para descansar en sus respectivos cuartos. Pero Claire no se durmió enseguida. Su mente estaba especialmente atareada repasando el plan. A la 1 de la mañana salió silenciosamente de su cuarto empuñando un cuchillo que había tomado antes de la cocina. Desactivó la alarma de la vivienda y se introdujo en el mismo siglo en el cuarto de su hermana mayor, Helen, quien padecía parálisis cerebral. Le puso una almohada sobre la cara y la sujetó con fuerzas, mientras la sostenía con una mano. Con la otra la apuñaló 7 veces, 2 en el pecho, 2 en la cara y el mentón y 3 en el cuello. En la última dejó el cuchillo hundido en su cuerpo. A la 1:08 llamó al 911 y le dijo histérica al operador que había asesinado a su hermana. 5 minutos después llegaron los policías a la calle Clayton, en Pensilvania. Claire los esperaba descalza en la puerta de su casa. Cuando llegó la policía, ella les dijo: apuñalé a mi hermana, lo repitió constantemente. Los agentes dudaron, pero al mirar la ropa que tenía puesta la chica que estaba parada frente a ellos, se pusieron en alerta. La pijama azul de la preadolescente tenía estampado un gato en la remera y estaba salpicado de rojo. La nieve que rodeaba sus pies desnudos después del piso del porche también estaba teñida. Claire se había limpiado sus manos ensangrentadas allí. La menor les anunció nerviosa que Helen estaba en su cama. Ellos la siguieron dentro de la casa. Al entrar al cuarto, uno de ellos tomó coraje, levantó la almohada que tapaba el rostro de Helen y tenía un cuchillo clavado en su cuello, y la cama estaba empapada de sangre. Los padres de las dos adolescentes, Mark y Mary, estaban durmiendo plácidamente cuando el alboroto los despertó. Se levantaron y ya con los policías dentro de su casa, y entonces vieron la horripilante escena. Su hija discapacitada había sido acuchillada hasta morir. Nadie se imaginaría que la adolescente de 14 años le había quitado la vida tan cruel a su hermana mayor, Helen, de 19 años. A las 4:13 de la madrugada fue declarada muerta y Claire Miller detenida y puesta bajo custodia. La ley estatal de Pensilvania permitía juzgarla como adulta. Era la madrugada del lunes 22 de febrero del 2011. Claire Miller nació en el 2017 en Lancaster, Pensilvania, Estados Unidos, en una clásica familia bien avenida con padres que se deseaban ser padres que se preocupaban con esmero de sus hijas. Mark y Mary estaban felices con su nacimiento de su hija mayor Helen, de 5 años, había nacido con parálisis cerebral y los primeros años habían resultado complicados, desalentadores. Ahora había llegado otra bebé a sus vidas. Claire era totalmente sana y venía para alegrar la vida de la familia. Helen no podía llevar una vida normal como una adolescente. Pasaba mucho tiempo en su silla de ruedas. Sus padres estaban comprometidos en sus terapias y hacían todo lo posible para darle todo lo mejor de sí, para permitirles mejorar su condición. Las dos hijas Miller concurrieron a instituciones privadas de lunes a viernes. Helen iba a un colegio especial en Filadelfia y Claire, al terminar la primaria,
Al terminar la primaria, comenzó su secundaria en el colegio Lancaster. Al comienzo las cosas se le daban bien a Claire. Era la presidenta de su clase y entre 550 alumnos había ganado el premio dedicado a los estudiantes respetuosos y honestos. Si bien el gusto por el anime de su hija menor, a Mark le resultaba un poco excéntrico. No había mucho más que eso para destacar. Por lo menos así fue al principio. Constituían una familia de clase media normal y corriente. Poco a poco, la vida de Claire se fue retorciendo. Ella empezó a obsesionarse con las redes sociales, se encerraba en su cuarto y pasaba horas tras horas. Muchos de sus videos se mostraban moviendo los labios al compás de las canciones, bailando en su habitación, y en otros aparecía su padre poniendo caras graciosas, tocando la guitarra o bromeando frente a las cámaras de su hija. Al mismo tiempo, Claire empezó a volverse muy exigente. A veces esa necesidad de hacer todo rápido la ponía de pésimo humor, como por ejemplo cuando sus padres la llamaban para la cena y ella no había terminado la tarea. Claire se fastidiaba en exceso. Su padre, que era todo lo contrario, no la entendía. A lo que él decía: yo soy un procrastinador, reconocía Mark, sorprendido a su mujer cuando hablaban del tema. Mary, sin embargo, veía las actitudes de Claire, que le parecían empáticas. Una vez estaba llevando a varias de sus compañeras en su auto y hablaban de una difícil prueba de matemáticas. Una chica comentó que se había sacado una baja nota, una D. Claire dijo en ese entonces que ella había obtenido una C. Mary sabía que eran mentiras, que Claire había sacado una A. A ese simple hecho le mostró el lado solidario de su hija, que no quería avergonzar a su amiga. Pero lo cierto es que Claire vivía entre dos mundos: el que los demás creían y los que querían ver, y el que ella experimentaba en secreto. Sentía que su hermana mayor, Helen, de 19 años, estaba atrapada en una silla de ruedas y tenía vergüenza porque notaba que sus amigas se incomodaban en su presencia. Al terminar la secundaria, Helen se dedicó a la pintura y a la escultura y obtuvo un premio por su trabajo con acuarelas. Su esfuerzo había valido la pena. Sus padres estaban muy contentos con los logros. Claire quería a su hermana, o eso al menos era lo que todos pensaban. Le cantaba, le leía, hasta le daba de comer en la boca para ayudar a sus padres. Por las noches rezaban juntos los cuatro. La plegaria terminaba siempre diciendo: y gracias por el canto de los pájaros. Era momento para atesorar. Los problemas en el colegio no demoraron en aparecer. Por su forma de vestirse y de manejarse, algunos compañeros comenzaron a hacerle bullying. A los 13 años empezó con la lucha sobre su identidad sexual. Le dijo a su padre que creía que se sentía un varón. Para el colmo, empezó a provocarse cortes en los brazos. Sus padres se preocuparon y tomaron cartas en el asunto. Su madre, concertida, citó citas con su médico, su pediatra, y en el colegio empezaron terapias familiar. Después de un tiempo, el consejero les dijo que Claire estaba mejorando notablemente. Luego vino la pandemia de COVID-19 y las citas presenciales se terminaron. Claire tenía alucinaciones, pero sus padres no sabían cuán serias serían. Una vez Mark la escuchó hablando por teléfono dentro de su cuarto. Cuando le preguntó qué hacía o con quién hablaba, ella respondió que nada, que no estaba hablando con nadie. Luego vio el teléfono su padre y Claire en la cocina. Algo no andaba bien en la cabeza de la joven. Ellos minimizaron los síntomas y soñaban con la mejora de su hija. El día que Claire mató a Helen, no esperó mucho para decírselo a sus amigos, ya que ella casi siempre escribía todo lo que ella pensaba o lo que ella hacía. Envió un mensaje a sus amigos de texto y les dijo: lo siento, chicos, he matado a mi hermana. Tenía el vicio siempre de dejar por escrito casi todo lo que ella pensaba o hacía.
Un día antes le había escrito un mensaje de texto a una de sus amigas diciéndole que tenía miedo que su hermana fuera a pasar en un asilo, que nunca iba a tener amigos, que todo el tiempo tenía que tener a alguien que la estuviera atendiendo, que nunca se iba a enamorar de nadie, que nunca tendría hijos y que todo el tiempo la gente tendría lástima hacia su hermana. Y terminó el mensaje diciendo: todo lo que siento es rabia. Tengo problemas para confiar en la gente. Batman y yo podríamos salir por ahí. No puedo mirar a la gente, quiero lastimarlos mucho. A veces tengo miedo de estar sola con las personas porque no quiero lastimarlas. No soy malvada, no soy mala, solo estoy enferma. Luego del crimen y con el avance de la investigación y los testimonios de sus amigos, se pudo saber más de los pensamientos que habitaban en su mente y que la perturbaban. Claire había empezado a experimentar la necesidad de lastimar animales, incluso a su querido pez llamado Capitán de América. En los meses anteriores al asesinato, le contó a una de sus íntimas amigas que con frecuencia tenía pensamientos sobre matar a gente o suicidarse. En uno de los tantos videos que posteó en redes sociales, se le ve hablando frente al espejo sobre matar a alguien y se puede observar caer una lágrima de su ojo. Ella siempre se jactaba: demonios, qué buena actriz sería. Entre sus ideas macabras habían dos que le martillaban el cerebro: tener un hotel para poder torturar a los huéspedes y ahogar gente en una pileta con algo que tape la superficie. En unos mensajes de texto que la policía dio a conocer, decía: traté de matar a mi pez anoche. A propósito, lo intenté todo el tiempo. Capitán de América es una víctima. Es lo que quiero. No sé cuánto tiempo más podré detenerme. No estoy asustada pensando en que voy a lastimar a otros o a mí misma, pero me asusta que algún día pueda hacerlo. Mi padre solo dice: ¿para qué mirar películas de terror? Claire escuchaba y luchaba siempre contra sus demonios. Ante la ignorancia absoluta de sus padres, a otra amiga ella le comentó que amaba profundamente a sus progenitores, pero que tenía una relación compleja con ellos por el tema de su identidad de género. Fanática del género de horror, su película favorita era Halloween, un filme de 1978 donde un asesino serial llamado Michael Miller acuchillaba fatalmente a su hermana mayor. Claire, luego de asesinar a Helen, se sinceró y dijo: yo fui la Michelle Miller de mi hermana mayor. Al terminar el interrogatorio policial, luego de su detención, los policías le llevaron una hamburguesa. Muy tranquila, ella les comentó: si hubiese sabido que me darían comida de McDonald's, hubiese matado a alguien más antes. No era humor negro, era su mente enfermiza. Y aunque en su cuenta de TikTok fue dada de baja bastante rápido, sus seguidores llegaron a capturar algunos de los videos. Lo que se le veía allí era difícil de digerir. Por ejemplo, unos guantes de látex y una jirafa de Plus cubierta de sangre. El asesinato de Helen, aunque parezca increíble, le dio a Claire lo que quería: sus 5 minutos de fama. Apenas ocurrido el crimen, su cuenta sumó a los 11 millones de seguidores y llegó a alcanzar los 32 millones en su posteo final. Tuvo millones de vistas antes de que TikTok removiera su cuenta. Lo cierto es que todas las plataformas se puede acceder a ello con relativa facilidad porque fueron viralizados. Los padres de Claire se aferraban a la única hija que les quedaba. Batallaron para que Claire pudiera tener tratamiento mental y salir en libertad. Para ello, presentaron testimonios médicos que sostuvieron que podría ser rehabilitada. Mark explicó: no quisiera perder a mis 2 hijas. Y Mary agregó: yo sé que Claire no quiso hacerlo. Perdimos a Helen y no quiero perderla a ella también. Hablan de perder. No pueden mencionar la palabra homicidio. De acuerdo a la psiquiatra Susan Rushing, que evaluó a Claire, para su defensa dijo que ella había reconocido que había un varón y una chica en ella. La voz femenina le decía que no era buena y que le pedía que bebiera de su propia sangre y que se lastimara. La masculina, por el contrario, era amable, pero ambas voces peleaban siempre.
La doctora dio el diagnóstico, era desorden depresivo, ansiedad, psicosis activa, sumados a su disforia de género. Esa noche que terminó en muerte, Claire había preparado su lonchera y sus útiles para ir al colegio. Al día siguiente también había encendido su computadora porque solo de esa manera lograba no pensar en cosas malvadas. Concentrarse en la pantalla la distraía de sus retorcidos pensamientos. Según la defensa del abogado de los Miller, el crimen no fue planeado, pero cuando Claire esa noche se metió a su cama, escuchó las voces que le impulsaron a matar a Helen. Tomó el cuchillo con el que alguna vez se había cortado ella misma y fue hasta el cuarto de su hermana, donde mató a la alucinación que le estaba padeciendo. El 18 de julio del 2022 se puso finalmente que Claire sería juzgada como adulta. La decisión final la tomó el juez David Workman. En su alegato sostuvo que la víctima era una persona indefensa, incapaz de moverse sin ayuda. Los fiscales se mostraron convencidos de que de otra manera hay muchas chances de reincidencia por parte de la acusada. Claire, que hoy tiene 16 años, podría recibir 25 años de condena, pero también es cierto que si es juzgada por asesinato en tercer grado, podría estar muy poco tiempo en prisión. El juicio está programado para marzo del 2023. Ella espera ese momento en el centro de detención juvenil en Pensilvania. La familia feliz que colapsó de la peor manera una madrugada de lunes del año 2021 bajo la feroz espada de la enfermedad mental. Ya no tiene chances de volver a hacerlo porque esa noche Mark y Mary perdieron a sus dos hijas. No solo la muerte es muerte, aunque a ellos les duela verlo, la querida Claire que ellos creían estar educando para un buen futuro, también ha muerto. Y hasta aquí concluyo con el video del día de ahora. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas a mi canal si aún no lo estás suscrito y a que me regales una manita hacia arriba. ¡Nos vemos!